En el vídeo de hoy os explicamos cómo funcionan las mesas WTC y las mesas Games Workshop, las diferencias entre ellas, que la verdad es que hay alguna que otra. Y bueno, Manu, ¿qué tal? Un vídeo que nos han pedido mucho, ¿no? Sí, la verdad es que es un tema que hemos comentado un poco por encima, ¿no? En varios vídeos. Lo comentamos también cuando hablamos con Dani para el Open de Talavera. Y yo creo que es algo que siempre es súper importante, ¿no? Además, en España se juegan mucho ambos formatos, tanto el formato WTC como el formato Workshop. Depende un poco de qué tipo de torneo sea o en qué región viváis, o al fin en comunidades de juego, o en el club en el que jugáis que tengan unas mesas u otras, lo que sea, ¿no? Ambos son buenos formatos y cada uno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de ellas y ver realmente cuál es mejor, si es que hubiera uno mejor, y también un poco analizar sus líneas de tiro si son demasiado críticas o realmente cuántos elementos tienen, un poco analizarlo todo. Venga, pues vamos a empezar con las mesas WTC que tenéis aquí en pantalla. Como reglas básicas de la escenografía, todas las mesas tienen 10 ruinas y 2 containers, y las ruinas se dividen en dos tipos. Tenemos edificios de una planta y edificios de 2 plantas. Hay 3 formatos de mesa dentro de WTC. Tenemos las medium, las light y las heavy. La diferencia es que en las mesas heavy tenemos 6 ruinas de las más altas, en las medium tenemos 4 y en las light tenemos 2, además de que en las mesas light los objetivos están totalmente descubiertos, es decir, los ejércitos de disparo tienen mucha más ventaja porque si quieres controlar objetivos vas a tener que exponer. La diferencia entre los edificios de una planta y los de dos, hay una cosa similar y es que las plantas bajas siempre están cerradas, ¿de acuerdo? Entonces no hay ventanas. Y en los edificios de primera planta, las ruinas de solo una planta, si te pones en la planta de arriba serías visible ya que hay unas pequeñas ventanas. Sin embargo, en las ruinas altas, tanto si te pones en la primera como en la segunda planta, eres totalmente invisible o estás totalmente tapado, ya que la ruina no tiene ningún tipo de ventana. Además, algo importante en estas ruinas grandes es que son ruinas que tapan las miniaturas que son especialmente altas. Por ejemplo, una Nancy Eldar, que es el Wraith Knight, que ahora igual se pone de moda con el Code Snow, no lo sabemos. O miniaturas como los Caballeros Imperiales, o sea, rollo un Canis, o un Abominant, miniaturas así, ¿no? Y también son bastante importantes cuando vamos a trazar líneas con las unidades que sean towering, como por ejemplo un monolito o miniaturas así, ya que esas miniaturas cuando pisan un elemento, ese elemento no afecta para ellas, para su línea de visión, por lo que si pisa una ruina baja, en principio se la salta entera, digamos, ¿no? Pues el monolito es más alto, mientras que si pisa una de una L alta, como la L es más alta que el monolito, pues el monolito utilizaría menos o sacaría menos ventaja de esa ruina al ser tan alta. ¿Qué ocurre? Que en muchas partidas pues no hay ningún towering. Entonces no tiene tanto peso el que sea ruina grande. Y muchas veces por encima de la ruina no se suele pasar con vehículos, simplemente se rodea, porque depende de cómo estés colocado, pero suele costar menos movimiento, ¿no? Entonces muchas veces simplemente el que sea una L grande te permite también colocar vehículos encima de la L sin que te vean. Por ejemplo, si en una L pequeña colocamos por ejemplo, no sé, un Rhino, siempre está escondido porque el Rhino es más bajito que la primera planta de la ruina baja. Pero si, por ejemplo, colocamos un Serpent Eldar, el Serpent Eldar con la peana de volador, el palito y toda la historia, es más alto que la ruina baja. Entonces en las series pequeñas se le vería, mientras que en las grandes está totalmente escondido detrás. O sea, aunque esté dentro del elemento, como la pared es alta, totalmente cerrada hasta la planta de arriba, no le permitiría, o sea, estaría totalmente escondido. Estoy hablando en general, ¿eh? Quizás si te colocas de cierta forma, pues igual que te vean y tal igual, ¿no? Pero en principio, la ruina más alta, los vehículos que son así más hermosos, pues te los esconde bien. Aprovecho para decir, Manu, muy rápidamente que si os gusta este tipo de contenido, recordaros que tenemos una academia en Patreon en la que hacemos un montón de vídeos de formato didáctico, como puede ser este, como puede ser guías de desplegar correctamente, que por cierto, si os unís al Patreon antes de final de mes, vais a tener una guía completa de cómo desplegar correctamente, pues teniendo en cuenta que podéis tener misiones de turno 1, teniendo en cuenta que igual no empezáis, que sufráis el mínimo daño posible y que os posicionéis de buena forma para que tengáis un turno 1 efectivo, ¿vale? Además de todo eso, pues tenéis 2 vídeos extras semanales, tenéis mentorías grupales, mentorías privadas, si queréis aprender a jugar un ejército, a mejorar o simplemente queréis preparar torneos. Tenemos plazas aún disponibles para las mentorías personales. Dicho esto, Manu, solo decir que dejaremos el link en la descripción y seguimos con el vídeo. Bueno, una de las reglas más conocidas, más relevantes que diferencia el WTC con las mesas workshop es la regla de pegar
pegar a más de 2 pulgadas de la pared. Y es una regla que además no vamos a extendernos mucho en este vídeo porque no es un vídeo para hablar de esto, pero vamos a comentar un poco porque siempre es importante que lo tengamos todos claro, ¿no? Esta regla no quiere decir que cualquier unidad pega a 2 pulgadas de la pared, no, quiere decir que las unidades que pudieran atravesar la pared, para que no se quedaran un poco en la nada, dentro de la pared, digamos, ¿no? Metidas, como si fueran fantasmas que atraviesan la pared, pues se hace como que el engagement range es de 2 pulgadas, es decir, la distancia a la que se ataca son de 2 pulgadas. Aprovecho también y menciono aquí que cuando se carga no se mide con el +2, es decir, imagínate, Juanma, que tú tienes una unidad de Flyed Ones de Necrones detrás de la pared y yo caigo por DR y te digo, ¡guau! Te cargo a los Flyed Ones. La carga sería de un 9, pero como el engagement range es de 2 pulgadas, pues te tiro un 8. No, amigos, hay que sacar un 9. Lo que pasa es que a la hora de colocarte, para que sea físicamente posible, te puedes colocar a 2 pulgadas. Insisto, con unidades que pudieran haberse colocado ahí. Es decir, un Canis Rex, no, porque el Canis Rex no podía colocarse fantasma en mitad de la pared. Vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Entonces, no vamos a hablar de esa regla mucho, no vamos a extendernos mucho. Básicamente consiste en poder pegar a través de las paredes miniaturas que puedan atravesarlas de 2 pulgadas y eso impide que se puedan hacer ciertas jugadas un poco más guarras, como impedir, por ejemplo, que una unidad de custodes que tiene peanas más grandes, o una unidad de grotescos de Drukhari, o unidades así como de exterminadores que son más grandes, y en ciertas situaciones no pudieran cargarnos detrás de la pared porque no podrían caber, ¿no? No podían colocarse, y el hecho de que no cupieran es muy relevante en la partida. Esto, por ejemplo, nos ha pasado, lo hemos hecho en algún vídeo en Patreon con 8 Bounds de Goliter, que al final los Goliter van a combate, y el hecho de que no les permitas colocarse bien porque su peana es grande puede ser muy relevante. Entonces eso en WTC está, vamos a decir, arreglado con esta regla. De hecho, en muchos torneos que son de mesas workshop se coge la regla de las paredes. Es decir, se juega formato workshop, pero cogen esa pequeña variación, esa pequeña mejora, para mi gusto, y la añaden a la mesa workshop. Nada, simplemente facilita el juego y hace que no se utilice ningún tipo de exploit para hacer que unidades pierdan mucha efectividad. Por cierto, Manu, añadir que las líneas rojas que están viendo en el mapa son líneas de disparo, que las hemos puesto aquí. No están puestas por ningún ayuntamiento, las hemos puesto nosotros, chicos. Por ningún ayuntamiento. Las hemos puesto porque luego hablaremos, así podéis ir viendo un poco todas las mesas, luego hablaremos de la diferencia de mesa workshop con mesas WTC con el tema de las líneas de tiro, porque, bueno, ahora lo comentaremos, ¿no? Pero siempre tenemos esa creencia de que en la mesa workshop se dispara mucho más y vamos a ver que en las mesas workshop hay líneas de tiro, pero si os fijáis en las mesas WTC también hay un montón. Hay un montón relevantes, no, yo qué sé, en la zona de atrás del objetivo natal, ahí no dispara la gente dispara en mitad de la mesa, entre objetivos, entre ruinas de No Man's Land, digamos, ¿no? Entonces, hemos ido poniendo distintas diapositivas con ruinas para que vierais un poco esa diferencia y que sí se puede disparar perfectamente en Workshop y sí se puede disparar perfectamente en WTC. Depende muchas veces menos de la mesa, o sea, menos del formato y más de la mesa. Pero bueno, ahora comentamos. Otra parte importante también, cuando comparamos una mesa Workshop con una mesa WTC, es que las mesas WTC normalmente tienen un formato más fijo, es decir, las medidas están mucho más estandarizadas, está mucho más reglado cuánto han de medir. Y además, esa escena, además de que tenga esa estandarización que decíamos, tiene un tamaño más grande en general. Si os fijáis, por ejemplo, en diapositivas donde se ve la mesa workshop, o sea, se ve la mesa WTC, las ruinas normalmente ocupan, digamos, todo el lado largo del Glasspack. Por cierto, el Glasspack se le llama Glasspack heredado de que al principio era un plastiquito, que sería como la base, ¿no? O sea, todo el rectángulo grande sobre el que va la ruina. Pues si os fijáis, en las L's, en las ruinas, en WTC, la pared larga de la L, ¿no? O sea, la pared larga del lado ancho del rectángulo, prácticamente ocupa todo el Glasspack. Y el lado corto ocupa toda la parte corta del Glasspack. Es decir, hay una L prácticamente completa. Hay un trocito que falta al final, pero prácticamente completa. En cambio, si vamos a las mesas workshop, vemos que las mesas, la L no llega ni hasta el final del lado corto muchas veces, ni hasta el final del lado largo. Pero en su lugar tiene otros trocitos de ruina. Por ejemplo, si os fijáis en la ruina del centro, la ruina del centro tiene dos trocitos pequeños, uno colocado arriba a la izquierda y otro abajo a la derecha, y luego la zona grande que tiene, digamos, el tejadito ese blanco, ¿no? Todo ese bloque de ruinas serían como elemento y medio, que de eso hablamos ahora, pero hay como tres paredes, vamos a decir, ¿no? Mientras que en una mesa workshop habría solo una pared, un bloque por Glasspack. Entonces, eso puede escondernos, y ya no solo es que pueda escondernos, sino que puede dificultar en cierto modo el movimiento y puede hacer que eso pueda cambiar. Otra cosa
que también es relevante es que las mesas workshop normalmente no tienen tanta homogeneización en el tipo de ruina como en las mesas WTC. No tienen esta estandarización de la que hablábamos antes. ¿Esto es malo? ¿Esto es bueno? Bueno, esto es la realidad, chicos. Sea bueno o malo, muchas veces si vais a un torneo, sobre todo si es un torneo más de tienda o es un torneo más de un club, esa escena workshop hay cierto margen de que no tenga que ser tan estricta. Si vas a torneos como, por ejemplo, bueno, por supuesto, el Mundial de Atlanta o los torneos como el Open Talavera o Opens que vamos a tener más adelante, pues Andorra, Lugo, todos estos que vamos a ir teniendo, todos esos torneos, Barcelona, todos esos que vamos a ir teniendo, probablemente sea escena mucho más homogenizada, será escena pues, de Bandúa, escena de Invasión Talavera, que es un conjunto de ruinas que está mucho más prefijado, digamos, ¿no? Entonces, ese margen del que hablábamos no se va a notar tanto y vamos a ver que las ruinas son mucho más similares y eso hace que no haya tanto desbalanceo, digamos, ¿no? Porque hay ruinas que son quizás demasiado grandes, quizás demasiado pequeñas. Igual hay un arbolito que es más molesto que un tubo que es menos molesto que una pared que es menos molesta, ¿sabes? Entonces ahí tienes un poco de elementos pequeños que pudieran suponer cierta variación. Y luego, si os fijáis, en WTC las ruinas llegan hasta la esquina. Es decir, ocupan lado corto, lado largo y están en la esquina. Es decir, ocupan todo el tramo. Mientras que aquí, como podéis ver, por ejemplo, en la mesa workshop del centro, la ruina, o sea, la del tejado blanco, no llega hasta el final. Ni el lado largo ni el lado corto. Incluso no llegan hasta el final, pero luego tienen dos laterales, es decir, hacen una U. En lugar de hacer una L, hacen una U. Insisto, eso no es ni bueno ni malo. Eso es que ahí puedes disparar un poco menos, porque normalmente la L en WTC tiene el lado bueno de la L, digamos, que es el que tiene el palito de la L, que puedes esconderte en el lado corto, pero en el lado largo, o sea, en el lado opuesto, digamos, hay línea de visión. Mientras que si es una U, tiene dos lados cortos, entonces puedes hacer como las Magic Box que se decían antes, ¿no? Que es que metes la unidad entera en la ruina y no te ven por los laterales. Venga, más peculiaridades de las reglas en las mesas de Games Workshop. Por ejemplo, Manu, tenemos que, igual que en WTC, el Glasspack, recordemos que es la base, está casi totalmente cubierto en forma de L, de extremo a extremo. Muchas veces en mesas de Games Workshop, como podemos ver aquí, la pared solo ocupa 3/4 del Glasspack, es decir, deja un trocito por el que se podría pasar y en el lado contrario del Glasspack tiene una pequeña L que mide menos de 2 pulgadas. ¿Qué pasa con elementos que miden menos de 2 pulgadas? Que vehículos o monstruos, pues como podría ser un Maleceptor, o lo que podría ser un Land Rider, puede atravesar completamente ese tramo de escenografía sin tener que rodear. Esto hace que tú puedas tener, por ejemplo, un Land Rider súper bien escondido y que luego con tu movimiento puedas atravesar en línea recta por encima y acabes dentro de un punto o en zonas muy amenazantes para el rival. Esto es una gran diferencia respecto a WTC, en el que los vehículos y los monstruos es una realidad que se mueven bastante peor. Además, tenemos una diferencia en la fase de combate y es que aquí no existe tener la zona de amenaza de 2 pulgadas a través de paredes. Es decir, si tú con una de tus unidades estás detrás de la pared a más de 1 pulgada del otro lado de la pared, el que no podrías estar en zona de amenaza del enemigo, y la peana del enemigo no cabe entre tu peana y la pared, cuando vaya a cargarte, es decir, que no podría colocar físicamente la miniatura dentro de la ruina para cargarte, no podría cargar. ¿Qué da lugar a esto? Que la miniatura que carga tiene que dar toda la vuelta y gastar todo ese movimiento hasta que encuentre un punto en el que pueda basear a nuestra miniatura para pegarle. Esto da lugar a que puedes hacer muchos trucos de micro, ¿no? Muchas guarrerías a nivel de posición y ponerte de forma que el rival tenga que dar toda la santa vuelta para cargarte y que sea realmente difícil de cargar esa unidad. Otra cuestión también que es relevante en la diferenciación de mesas Warsaw con mesas WTC es la disposición de los Glasspack. Si os fijáis, en las mesas WTC, prácticamente en todas, menos esta que estáis viendo ahora, que tienen Ls dobles, los Glasspack están separados entre ellos. O sea, hay 10 Glasspacks, pues ninguno se toca, digamos, entre los 10 Glasspacks, y eso hace que no generen dobles Glasspack. Es decir, si tú juntas, como por ejemplo pasa en la mesa Workshop, si os fijáis en el centro de la mesa Workshop, pues hay un Glasspack tocando un Glasspack, entonces generan como un doble Glasspack, ¿no? Y eso provoca aún menos líneas de visión, porque ¿qué ocurre? Que generas una L dentro de la L. Es un poco extraño de decir, pero si os fijáis, lo que ocurre es que generas como una especie de triangulito, ¿no? Como una especie de zona dentro, que es como si fuera la Magic Box que decíamos antes. Eso en las mesas Workshop pasa, en las mesas WTC no pasa, excepto en las mesas de las dobles Ls, que es esta última imagen que estáis viendo,
que hay dos Ls que están separadas, dos glasspads que están separados, que son los que están arriba a la izquierda y abajo a la derecha, pero luego hay 4 bloques compuestos por dos glasspads. Eso provoca una L de Ls, como la llamo yo, y hay zonas en las que puedes disparar muy bien, o sea, no puedes disparar muy bien, perdón, y puedes poner ciertas unidades de combate y darles mucha vida porque no se las puede disparar, porque tienen como una zona súper escondida, ¿no? De hecho, si os fijáis, en las líneas de visión que hemos trazado, hemos puesto esa mesa y claro, eso provoca una cosa buena para el combate y mala para el disparo, y al revés, ¿no? Hace que esas ruinas, ese elemento sea muy bueno porque puedes cubrirte con, digamos, solo un glasspack, la ruina de un glasspack o la fusión del glasspack con el otro glasspack que crea una super L. Pero ¿qué pasa? Que al tener esos dos elementos juntos hay menos bloques en general. Por lo tanto, hay líneas de tiro muy heavy, como veis en esta última foto, que hay una línea de tiro que va desde un lado al otro, desde un flanco al otro. O sea, tienes como líneas de tiro muy grandes. Pero lo que está cerca de la ruina tiene muchas zonas negras, digamos, donde podemos ocultarnos muy bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Esto es mejor? ¿Esto es peor? Bueno, es diferente. Entonces, muchas veces cuando vamos a preparar un torneo, que de hecho es una de las cosas que más hacemos en la mentoría, Juanma, Pues sí. es ¿qué torneo vas? ¿Qué ¿Vas a un formato torneo es? Workshop Exacto. o LTC? ¿Sabemos las mesas? Porque en función de eso tenemos mucha información que trabajar. Porque igual estás jugando una mesa workshop y te dicen, vamos a jugar layout 1, layout 2. Vale, pues ya sabemos que vamos a enfrentarnos a estas líneas de tiro y vamos a enfrentarnos a estas zonas donde podemos colocarnos. Pero si igual vamos a jugar en mesas WLTC, sabemos las mesas, pues oye, ¿va a haber LS dobles? Sí, no. ¿Vais a jugar lights? Sí, no. Y en función de eso, pues unas listas son mejores que otras, así en general, y incluso ciertos armies son mejores que otros. Y bueno, chicos, lo dejamos por aquí, no sin antes deciros que normalmente, como estamos haciendo en estos últimos vídeos, subimos un vídeo como este en abierto con un montón de contenido y con un montón de consejos y de tips, y luego subimos en Patreon un vídeo relacionado. Por ejemplo, en este caso hemos hablado de las mesas Warsaw y mesas WTC, pues en Patreon, por ejemplo, haremos un vídeo explicando cómo coger buenas líneas de tiro, cuáles son las zonas calientes que llamamos nosotros de las ruinas, es decir, las zonas en las que nos escondemos mejor, zonas que a nivel de macro podemos desarrollar la partida mejor desde esas Ls. Si os gusta este tipo de contenido, pues ya sabéis, tenéis el enlace de Patreon y si os animáis, pues nada, nosotros encantadísimos. Eso es, Manu. Así que nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Esperemos que os haya resuelto las dudas que podáis tener acerca de las diferencias entre jugar en un formato o en otro. Además, ponednos en comentarios alguna duda más que tengáis, que os la respondemos encantadísimos. Y nada, si os ha gustado, un buen like y nos vemos en el siguiente vídeo, Manu. Hasta luego. Chao, chao.